hay 5 lemas: sola escritura, solo Cristo, solo fe, solo gracia y solo a Dios la gloria. Son los 5 lemas de toda iglesia bíblica. Ya estudiamos solo Cristo en la carta de Hebreos, solo fe en la carta de Hebreos, sola escritura en la carta a los Hebreos, y hoy vamos a terminar este tema en la carta a los Hebreos. Vamos a ver lo que es la sola gracia y solo a Dios la gloria en la carta a los Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 2, verso 7. Estaré usando la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Hebreos 2, 7 dice: tú lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Porque convenía que aquel, por cuya causa son todas las cosas, y por el cual todas las cosas subsisten, y habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te alabaré. 17. Por eso debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que concierne a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Hoy vamos a hablar entonces de solas gratia y soli deo gloria en Hebreos. La gracia y la gloria de Dios en la carta también son temas que están dispersos en sus capítulos. Y ahora que estamos haciendo la introducción, porque antes de estudiar el libro entero, hacemos una introducción, vamos a enfocarnos en lo que Hebreos enseña primero, el primer punto, sobre la gracia, y en el segundo punto estudiaremos lo que Hebreos enseña acerca de la gloria de Dios. Esos textos iniciales que leímos contienen muchísimas verdades a las que vamos a hacer alusión a lo largo de la enseñanza. Básicamente ustedes leyeron que el Señor Jesús, cuando se hizo hombre, se rebajó en el sentido de tomar nuestra naturaleza, una naturaleza que es inferior a los ángeles, porque los ángeles son espíritus, tienen poder, nosotros no. Pero aún así recibió de Dios corona de gloria y de honor, ¿cierto? Lo leímos ahorita. Vimos también que la gracia fue la que llevó a que Él lograra dar su vida por su pueblo, y que aunque todas las cosas son por Él y subsisten por Él, Él tuvo que ser perfeccionado a través de aflicciones para llevarnos a la gloria de Dios. También decíamos ahorita leyendo que no se avergüenza de decirnos hermanos. Jesús nos dice hermanos, y alaba al Padre cuando la iglesia se reúne. Y también vimos que debido a toda esa gracia que lo llevó, lo impulsó a lograr, a cumplir la voluntad del Padre, se hizo Cristo un sumo sacerdote por nosotros, que es fiel, que es misericordioso. Bien, eso fue lo que leímos en Hebreos 2. Vamos a comenzar entonces con el primer punto. Veremos la gracia divina en la carta. Leamos algunos textos de otro capítulo. Hebreos 13, 14. Dice: no tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos la porvenir. Así que por medio de Cristo ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 21.
Que el Dios de paz los haga aptos en toda buena obra, para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 25. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Bien. En esos textos que acabamos de leer, volvemos a hacer referencia a los dos temas que estamos hablando, la gloria y la gracia de Dios. Vemos que el Señor Jesús viene siendo ahora el medio por el cual rendimos alabanza a Dios Padre, ¿sí? Y que por su gracia podemos darle la gloria por los siglos de los siglos al mismo Hijo, y al final se nos bendice con la gracia de Dios a todos, ¿cierto? Bien, leo esos textos porque vamos a citarlos a lo largo de la enseñanza. Comencemos entonces. ¿Cómo vemos la gracia de Dios en la carta a los Hebreos? Bien, en días del Antiguo Testamento la gracia ya se había dejado ver. No es cierto que el Antiguo Testamento carece de gracia, no es cierto. La gracia había dejado ver sus destellos con el simple hecho de que Dios escogió hombres que fueran sacerdotes para servirle. Eso ya es mucha gracia. Teniendo en cuenta que Dios mismo está escogiendo hombres que eran pecadores, los santificó para un servicio, y ese servicio iba a ser en beneficio del pueblo. Eso es gracia de Dios, porque Dios no tenía obligación de hacer eso, Él mismo condescendió. Usted puede leer eso en Hebreos 5:1. Vemos también la gracia en otro tipo de cosas. Por ejemplo, Dios quiso delegar ángeles a favor de los escogidos. Eso está en Hebreos 1:14. Dios no tiene por qué mandar ángeles, los ángeles sirven a Él, pero por su gracia le da ángeles no a todo el mundo, sino que los ángeles son para quienes, ¿qué dice Hebreos 1:14? Para los que heredan la salvación. Solo los escogidos tienen ángeles que les sirven, y eso es por gracia. Entonces démonos cuenta que de una u otra manera la gracia se ha hablado en la carta, y ya se había visto a lo largo de toda la Biblia. Pero el autor de Hebreos, cuando se refiere a la gracia en los días del Nuevo Testamento, le resulta inevitable hacer ver algo, hermano, y es que la gracia divina se refleja con inigualable intensidad en el sacrificio de Cristo. Lo que Jesús hizo en la cruz es la máxima expresión de la gracia de Dios. De hecho, ¿qué decía Hebreos 2:9? Que lo leímos al comienzo. Dice, para que por la gracia de Dios Jesús gustara la muerte. O sea, lo que Jesús vino a cumplir aquí fue por gracia. No vino por algo que haya visto en nosotros, o porque lo mereciéramos o lo hubiéramos ganado. No, por su gracia. Porque Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Solamente por amor. El mundo no lo merecía, el mundo estaba perdido. La gracia entonces es lo que motiva a Dios, por así decir, para haber enviado a Jesús a favor de su pueblo. ¿Qué decía Hebreos 2:17? El Padre es movido por gracia para enviar a Jesús, y de esa misma gracia mueve a Jesús a que se haga semejante a nosotros. Hebreos 2:17. Claro, se hizo hombre, se encarnó en el vientre de la Virgen María, vivió como usted y como yo, a nuestro favor, para ser nuestro sumo sacerdote, fiel, misericordioso, para perdonar nuestros pecados, ¿sí? ¿Por qué? Por gracia. Versículo 12. Por gracia, gustó, o sea, gustó es como cuando alguien saborea algo. Bueno, yo estoy seguro que ninguno de acá quiere saborear la muerte. Pero Cristo sí, por nosotros.
trató la muerte como si fuera una experiencia que quisiera vivir para tomar nuestro lugar, por gracia. No lo merecíamos por su mero amor. Y por si fuera poco, nos dice, hermanos, a nosotros que éramos esclavos del diablo y del pecado. Eso es increíble. Y saben, si Jesús no es Dios, sino que es solamente un hombre, pues no tiene nada sorprendente que nos diga hermanos. Porque igual fue un hombre, ¿no? Se hizo hombre, pues es hermano de todos. No. Jesús es Dios. Hemos comprobado que la carta a los Hebreos demuestra la deidad de Jesús. Así que si Jesús es Dios y Jesús nos dice hermanos, ¿no es esa la máxima expresión de gracia? Si fuera un hombre común y nos dice hermanos, pues qué raro tiene. Pero es Dios y nos dice hermanos. Eso no significa que ahora entonces nosotros seamos dioses, como dicen los falsos maestros. Aquí lo que quiere resaltarse es la gracia de Dios. O sea, en últimas, si le pregunto qué es la gracia de Dios, ¿usted qué diría? Deberíamos decir esto: la gracia de Dios es un atributo de Dios, una cualidad de Dios. La vemos en el Padre, por la cual lo llevó a traer al Hijo a nosotros. La vemos en Jesús cuando Él vino voluntariamente a hacerse hombre entre nosotros. Y así lo vemos en varios textos. Por ejemplo, leamos uno, 2 Tesalonicenses 2:16. 2 Tesalonicenses 2:16. Y quiero hacer lectura de esto porque para nadie es un secreto que la gracia es de Dios Padre. Pero ¿será que Jesús tiene gracia? Bueno, ya confirmamos que obviamente que sí, en Hebreos 2. Pero leamos este otro texto, 2 Tesalonicenses 2:16. Dice, y el mismo Jesucristo nuestro Señor y nuestro Dios y Padre, quien nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, ¿bien? O sea, por gracia el Padre nos da al Hijo. ¡Qué hermoso! Ahora leamos otro texto, uno que también es conocido, 2 Corintios 8:9. Dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por causa de ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué les quiero mostrar? Que la gracia es un atributo divino, pero que se encuentra en el Padre y que también se encuentra en el Hijo. ¿Se dan cuenta? Se halla la gracia tanto en Dios Padre como en Dios Hijo. Y bueno, ¿y el Espíritu Santo? Claro que el Espíritu Santo también. Mire Hebreos 10:29. Volvamos a nuestra carta de estudio. 10:29. Es más, eso ya lo vimos en alguna ocasión. Uno de los títulos que el apóstol le da al Espíritu Santo en Hebreos es este, míralo, 10:29. ¿De cuánto mayor castigo piensan que será digno el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por común la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cómo se le dice al Espíritu Santo? Espíritu de gracia. O sea, miren, la gracia es un atributo trinitario. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen gracia. Y esa gracia se evidencia en la obra de redención. El Padre envía a Jesús, Jesús asume voluntariamente la naturaleza humana, y el Espíritu Santo, ¿qué hace por gracia? El Espíritu Santo lo que hace es santificar a Jesús, hacer efectiva su sangre para que tuviera los efectos gloriosos y eternos de los cuales nosotros gozamos. ¿Se dan cuenta? La salvación es por gracia, una gracia trinitaria. Ay de los que
niegan, blasfeman la Santísima Trinidad. Leamos Hebreos 4:16. Y mire esas palabras que son para usted. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué? De la gracia, para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Se da cuenta que Hebreos también habla de la gracia? ¿Dónde no se habla de gracia, hermanos? La Biblia está llena de gracia. Gracias a la obra cumplida por Cristo, el lugar santísimo de los cielos se abrió para nosotros. Ahora podemos ir confiadamente, en el sentido de que no vamos a tener los escrúpulos o el terror de ser fulminados por su poder, de tener que pasar por detrás de 2 velos, 3 velos, o tener unas vestiduras especiales para poder entrar. No, confiadamente podemos entrar a ese lugar santísimo. Ahora se le llama trono de la gracia. Ese trono de la gracia, nosotros, pecadores redimidos, podemos venir confiadamente. ¿Y que alcanzamos? Misericordia. Es decir, el Señor nos mira con compasión paternal. Y alcanzamos, ¿qué más? Socorro. ¿Socorro por qué? Porque cuando necesitamos auxilio de Dios, Él nos escucha y nos atiende oportunamente, o sea, a tiempo. ¿Por qué? Por gracia. Por gracia. Yo no tuve que pagar nada, no tuve que hacer X cosa o tal, no. Por gracia. Ahora les pregunto, por gracia podemos acercarnos a Dios. ¿Qué sería lo opuesto a eso? ¿Qué es lo opuesto a acercarme confiadamente al trono de la gracia? Sería apartarnos duramente de esa gracia, ¿no? Hebreos también habla de eso. Mire, Hebreos 12. 12:15. Hay gente que, a pesar de tener la bienvenida ante el trono de la gracia, no quiere. Al contrario, se va, se aparta, se aleja. Y mire lo que dice Hebreos 12:15. Miren bien que a nadie de ustedes, hermanos, le falte la gracia de Dios. Que ninguna raíz de amargura brotando los perturbe y por ella muchos sean contaminados. Impresionante. ¿Qué es lo opuesto a ese acercamiento íntimo que uno tiene con Dios en oración? ¿Qué es lo opuesto a ese secreto celestial que uno puede tener en Cristo? Apostasía, impenitencia, falta de arrepentimiento, dureza de corazón, amargura. Eso le estaba pasando a muchos de la iglesia de los hebreos. Algunos miembros de la iglesia de los hebreos estaban dejando que les faltara la gracia de Dios. ¿Cómo es eso posible? Claro, habían permitido que una raíz de amargura brotara en su interior. Esa raíz de amargura los desanimaba de querer hacer uso de los medios de gracia. Esa raíz hacía que tuvieran fastidio de su propia iglesia local, de la amonestación pastoral, de congregarse. ¿Se acuerdan que estaban abandonando la iglesia local? Hebreos 10:25 lo había mostrado. O sea, y miren que la raíz de amargura estorba la profesión de fe. Porque si yo tengo fe en Cristo, pero tengo una raíz de amargura, esa raíz de amargura tarde o temprano va a sabotear mi fe. Va a hacerme sentir desánimo, un desánimo pecaminoso para querer, dice esta versión Reina Valera SBT, retirarse de la fe. Pero mire lo que dice Hebreos 12:15. La raíz de amargura es tan terrible que no solo estropea al creyente individual, sino que estropea a otros.
estropea a otros. Claro, una persona cuyo corazón está contaminado por la inconformidad, por el descontento, por el desánimo pecaminoso, o sea, que tiene quejas hasta contra el Señor, contra su iglesia local, o bueno, contra todos. Este tipo de personas no puede resistir hundirse solo. Tiene que arrastrar a otros consigo. Y esa raíz de amargura, ¿qué termina haciendo? Contaminando a todos. Entonces, ¿qué dice el apóstol? Cuidado de que alguno de ustedes no esté descuidando la gracia y termine contaminando a otros. Terrible. Entonces démonos cuenta, hermanos, sigamos allá mismo en el 12:16. Dice que ninguno de ustedes sea fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. No solamente estaba el amargado, inconforme, sino también estaba el profano fornicario, es decir, ese creyente que ya estaba tan hastiado del evangelio, que ya vivía una vida hipócrita, hundido en la inmundicia del mundo, teniendo una doble vida. Ahora mire lo que dice, hay otro pasaje, bueno, eso está en el 13, en el capítulo 13, ahorita haremos referencia a él. Leámoslo de una vez. Capítulo 13, 9, 13:9, no lo leímos ahorita. Dice: no sean llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en alimentos que nunca aprovecharon los que se ocuparon en ellos. Mire otra cosa que le estaba pasando a los hebreos. Habían amargados, habían profanos y habían unos que estaban siendo a punto de ser arrastrados por falsas doctrinas. ¿Sí? Aquí que estamos viendo, los hebreos tenían un trasfondo judío y estaban siendo tentados por volver a su religión antigua. Entonces, además del fuerte peligro por apostatar, estaban considerando algunas prácticas de su vieja religión, estaban siendo tentados para volver atrás. Ejemplo de eso, dice, alimentos, viandas. ¿Qué es eso? Bueno, los judíos tienen dietas especiales. Ellos dicen, es que no hay que comer esto ni esto, hay que comer estas cosas tales días. Bueno, esas son dietas religiosas vanas. ¿Y qué le dice el apóstol? Más bien afiance su corazón en la gracia y no en esas obras. Entonces dense cuenta, cuando un creyente no encuentra su satisfacción en el trono de la gracia, mire lo que hace. Se amarga el corazón, se vuelve profano. ¿Y qué más? Va y busca preceptos religiosos, doctrinas extrañas, para llenar los vacíos que siente. Teniendo el trono de la gracia ahí. ¿Qué dice el pasaje? Allá mismo en 13:9. Nunca aprovecharon a los que se ocuparon en esas cosas. ¿Qué significa? Que la gracia se aprovecha. La gracia debería ser aquello, hermano, donde estemos afirmados, no otra cosa. Dios nos ayude. Acuérdense cómo termina Hebreos, ¿no? 13:25. La carta termina muy al estilo paulino, deseando la bendición apostólica, que la gracia sea con todos ustedes. Ese es el deseo del apóstol y el deseo de todos los pastores bíblicos, de la gracia, que ningún miembro, que ningún oyente de nuestra iglesia local se pierda, sino que seamos eficazmente atraídos al trono de la gracia. Que la gracia sea con todos ustedes. Eso es la mejor bendición que pudiésemos tener. ¿Bien? Entonces, hermanos, eso es lo que Hebreos habla de la gracia. Ahora miremos lo que Hebreos habla de la gloria de Dios. Leamos algunos textos. Hebreos 1:3. Dice: el Hijo, siendo el resplandor de la gloria
de Dios y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué descripción tan impresionante, ¿no? Lea el 6. Otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice: Él hace que a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. 14. ¿No son todos espíritus servidores enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación? Bueno, eso es lo que les decía ahorita. Bueno, hago lectura de este texto ahora en esa parte para hacerles ver, hermanos y amigos, que la gloria de Dios está presente por lo menos en dos maneras. La primera está en el versículo 3. Está diciendo que Cristo es la gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, ¿sí o no? 1:3. Y también la vemos en el versículo 6, cuando dice que los ángeles adoran a Cristo, o sea, le dan gloria a Jesús. O sea, hay dos maneras de entender la gloria de Dios. La primera es entender que la gloria de Dios es una descripción de la majestad de Dios. O sea, la gloria también es un atributo divino que se encuentra en el Padre. El Padre Celestial es la gloria misma. Pero el pasaje también está diciendo que el Hijo también es glorioso. Es más, el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre. Iguales. El Padre y el Hijo no son diferentes. Iguales. No están confundidos. No es que el Padre es el Hijo, a veces es el... No. Ese es el misterio de la Trinidad. Cuando digo que no son distintos, me refiero a que el Padre no está por allá arriba y el Hijo es como una subvertiente. No, esas ideas, quitarlas de la cabeza, son iguales, en gloria. El Padre es todo glorioso y el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre. ¿Qué más queremos de eso, hermano? Ahí está la igualdad. El Hijo brilla con la misma gloria que el Padre. Vea Hebreos 9:5. ¿Se acuerda del arca del pacto? Que había unos querubines y con las alas que hacían los querubines guardaban la gloria. O sea, Dios, su majestad, es descrita como gloria. Gloria que es guardada por querubines. Pero ahora volvamos a Hebreos 2:10. Miren eso, o sea, la gloria era cuidada por querubines, ¿no? Y ahora mire Hebreos 2:10. Cuando hablamos de Cristo, ¿cuál fue la misión de Cristo? Dice, habiendo de llevar ¿qué? Muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria. ¡Wow! Dios mismo es la gloria. Es la gloria, hermano, es Dios mismo. No hay acceso porque hay querubines resguardándolo. Pero por medio de Cristo tenemos acceso. Ese es el trono de la gracia. Cristo lleva a sus redimidos a la gloria. Es más, para eso Cristo fue perfeccionado por el sufrimiento y se convirtió en el autor de la salvación de los escogidos. Bueno, y como mirábamos ahorita, incluso alaba a Dios en medio de la iglesia. Cuando decía, en medio de la congregación te alabaré. Entonces dense cuenta, vemos la gloria de Dios por un lado como ¿qué? Como la majestad misma de Dios, Padre e Hijo, y obviamente Espíritu Santo también. Pero hay otra manera de entender la gloria, y es como sinónimo de alabanza. Sinónimo de alabanza. Los ángeles adoran a Jesús
¿Y qué decía Hebreos 2:12? Que en la iglesia reunida Jesús viene y alaba con nosotros al Padre. Impresionante. Eso también es gloria de Dios, la alabanza. Mire 2:7, es que está lleno de gloria, hermano. Uno dice, bueno, si Jesús es divino, Dios Hijo, y se hizo hombre, ¿no habrá perdido la gloria? Porque es que se hace hombre, ¿no? Y dice el pasaje que se hace inferior a los ángeles, o sea, Él dejó de ser glorioso. Mire que no. El Verbo se hizo hombre, pero eso no disminuyó su divina gloria, porque Jesús seguía siendo Dios y por lo tanto glorioso. Entonces uno puede decir, bueno, pero en su humanidad no era glorioso, porque si fuera glorioso en su humanidad, pues todo el mundo lo hubiera reconocido. Tampoco, porque es que el ser humano sin Dios está tan muerto en su pecado que aunque la gloria de Dios brillara con su intensidad en su cara, no se da cuenta. Entonces ni siquiera va en eso. Al contrario, ¿qué dice el 2:7? Que cuando Cristo se hizo inferior a los ángeles, ¿qué hizo Dios? Lo coronó de gloria y de honra. O sea, la humanidad de Jesús tenía gloria también. Jesús no perdió su gloria por haberse hecho hombre. Por su naturaleza humana se hace temporalmente inferior a los ángeles. Pero para que los ángeles siguieran adorándolo, siguieran sirviéndolo, entonces ¿qué hace Dios? Lo corona de gloria. ¿Sí? Y además, pues sigue siendo Dios, los ángeles siguen adorándolo. Es más, usted puede mirar Marcos 1:13. En Marcos 1:13 dice que Jesús recibía el servicio de ángeles estando acá en la tierra. ¿Se acuerdan cuando Cristo nació, que los ángeles adoraron? Siempre a Dios se le adora, los ángeles adoran a Dios, los ángeles sirven a Dios. Ahí estaba Dios Hijo, digno de eso. Bien. Ahora miremos Hebreos 3:3. Dice, Cristo Jesús es estimado digno de mayor gloria que Moisés. Como los hebreos estaban siendo tentados a devolverse al judaísmo, ¿quién es la persona más grande para el judaísmo? Moisés. Entonces ellos dicen es que Moisés hizo más cosas gloriosas que Jesús. Cuidado, no es cierto, porque es más digno de gloria Jesús que Moisés. Dice acá el apóstol, porque es que merece más honra el que edifica la casa que la casa misma. Y si Cristo es el creador, pues Él merece la gloria y no Moisés. Es más, Cristo es hijo, Moisés es solamente un servidor. Bien, en ese sentido, en igualdad con Dios Padre, Cristo Jesús es merecedor de toda alabanza, Él es digno de gloria, es mayor a Moisés. Es más, Jesús no se glorificó a sí mismo, el Padre lo glorificó a Él. Mire Hebreos 5:5. ¿Qué dice? Así también Cristo, ¿qué? No se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Wow. ¿Quién glorificó a Jesús? El Padre. Si había algún tipo de duda o inquietud sobre Él, el Padre, hermano, pone el sello completo de aprobación. Fue el Padre el que le dio lugar como rey y sacerdote a Jesús. Ahora mire Hebreos 13:21. Esto es lo que se llama doxología, ¿no? Una porción que tiene una exclamación de alabanza. ¿Para quién va la doxología de Hebreos? A Jesucristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todavía hay sectas que dicen que no se debe alabar al Hijo sino solo al Padre, como la secta de los testigos sin Jehová. Eso es una falsedad. Cristo es digno de adoración. Los ángeles lo adoran,
Nosotros tenemos que adorarlo. El Padre lo exaltó y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Bien, ya para terminar, les voy a decir una conclusión. Los hijos de Dios nos gloriamos en Cristo, en la esperanza que Él nos inauguró, en la esperanza que debemos retener hasta el final. Podemos estar pasando por distintas circunstancias difíciles, pero esa confianza que tenemos en el Hijo no puede ser movida. Es más, es a través de Cristo que nuestras alabanzas son recibidas por Dios. Si quitamos a Cristo del medio, no hay camino libre. Al contrario, hay unos querubines esperando con una espada, como en el Edén. No hay acceso, no hay trono de la gracia. Pero por medio de Cristo, el camino se abre. Él, el sacerdote, nos recibe. Solamente Cristo es nuestra esperanza, nuestra gloria. Sigamos el ejemplo de Jacob, como dice Hebreos 11:21. Usted puede leerlo allá y dice, él estaba moribundo, estaba en las últimas. Estaba apoyado hasta en un bordón. Y adoró a Dios ahí donde estaba. Sigamos ese ejemplo de rendir la adoración al Dios Trino, aún estando al borde de la muerte. Y por amor de su alma, cuídese de la raíz de amargura y de las falsas doctrinas, que es lo único que puede estorbarnos la gracia. Amén. Oremos.